Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra. ¿Por qué nos cuesta tanto mantener el equilibrio con el entorno? Con frecuencia y regularidad casi cotidiana nos llegan a través de los medios de comunicación terminologías como ecologismo, resiliencia, sostenibilidad. Resulta casi obligado que las acciones gubernamentales tengan ese enfoque medioambiental. Cada vez estoy más convencido de que los desajustes que sufre la naturaleza no son otra cosa que el reflejo de nuestro mundo interior, como mínimo, consecuencia o causa de nuestra ceguera. De ahí vienen los cataclismos internos del ser humano, porque los demás seres con los que compartimos este bello planeta no tienen este dilema. Hoy en Paideia hablamos de cambio climático y energías renovables. Y para abordar el tema con solvencia y veracidad, nos acompaña Juan Carlos Rodero. Él es actor, director de teatro y escritor. Ha sido titular del Teatro Victoria en Madrid durante más de 20 años. Filósofo, experto en energías renovables y sobre todo buena persona, que es lo que hace falta en este mundo. Juan Carlos, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a tu espacio. Vamos a ver si podemos resolver algunas de las dudas que puedan surgir con respecto a las energías renovables. Seguramente sí. A ver, la primera pregunta que te quería plantear, Juan Carlos. Por tu carácter polifacético, seguramente haces más cosas de las que yo he dicho. Cuéntanos un poco más sobre ti. Por ejemplo, ¿cómo compaginas el mundo artístico con el sector de las energías renovables? Bueno, no es fácil. Eh, una de mis premisas en la vida es buscar la arete, que decían los griegos, ¿no? La excelencia. Entonces, todo lo que hago en la vida intento que se haga de la mejor manera posible. Eh, Trabajar en varios ámbitos a veces es una gran dificultad, pero cada uno te va aportando una cosa distinta. El arte me da el poderme superar constantemente, porque el arte es un reto constante para poder mejorarse. ¿eh? Y las energías renovables hacen que mi quehacer diario para ganarme la vida sea útil, que es algo también muy importante en mi vida, buscar unos rectos medios de vida. No vale trabajar en cualquier cosa, sino que intento que eso que yo haga sea algo que sea útil para los demás y para nuestro entorno, en este caso para el planeta también, ya que busco el que se produzca energía limpia, que creo que es muy necesario hoy en día. Los medios de comunicación y los gobiernos hablan bastante más que la gente de a pie de calle, sobre lo que es la crisis climática. Y del mismo modo hay opiniones que niegan su existencia. La pregunta es de cajón, pero viene bien escuchar la opinión de una persona entendida en el tema. ¿Existe el cambio climático? Bueno, yo creo que cada vez va habiendo menos gente que lo niega, ¿vale? Porque las evidencias son muy claras. La discusión está más ahora mismo en si el cambio climático que está produciéndose es debido a la acción humana o viene dado por de una forma natural como ha existido a lo largo de la historia del planeta. ¿Vale? Eh, Cuando yo he hablado con alguna persona que quiere ir por esta vía de que esto es algo natural, pues bueno, pues yo lo que le explico es que si bien hay un proceso natural donde el tiempo va cambiando y vienen glaciaciones y esto es algo normal en nuestro planeta, lo que no es natural es que se produzcan estos cambios tan rápidos en tan poco tiempo, ¿vale?
nosotros estamos esquilmando el planeta. Empezamos por la costumbre que hay ahora, que no existía hasta hace pocos años, de que la alimentación sea una alimentación cárnica todos los días, lo que produce que se estén cortando bosques y selvas que son el pulmón del planeta. Y esto forma un desequilibrio. Si esto lo juntamos con las contaminaciones, con los microplásticos que ya aparecen en todas las aguas, etcétera, pues está acelerando claramente el proceso del cambio climático. Entonces ya, ante la evidencia, cada vez va habiendo menos gente que lo niegue. Ya, Si nosotros influenciamos o no, es donde está ahora mismo la discusión. ¿Mm? ya, bueno, sabes, yo tengo un punto de vista personal y es que ya solo por el hecho de estar, de alguna manera cambia nuestro entorno, ya solo por estar. Así que si somos, que somos 8 millones de personas, 8.000 millones de personas, algo se notará en el medio ambiente, digo yo, no Sí, sé. es que el problema es que el ser humano ahora mismo es una plaga. ¿Vale? Mm, Entonces, para el planeta no está preparado para soportar tanta gente. mm, Entonces, claro, es un tema desde el punto de vista moral difícil de abordar, ¿no? Porque, bueno, somos mucha gente, ¿qué hacemos? ¿Echamos algo en el agua para que no haya tanta gente? En fin, es ya, algo... Bueno, yo tengo conciencia de esto desde hace muchos años y tomé la determinación en un momento de mi vida de no tener hijos. Y yo dije, mm, bueno, si alguna vez me veo en la necesidad de ser padre, y que creo que es, no cabe duda que debe ser una de las experiencias más bonitas que hay, no la he podido vivir, pues yo pensé, digo, bueno, pues puedo adoptar un niño que ya está en el mundo y que a lo mejor no tiene quien lo cuide. Y siempre claro. tuve ese pensamiento y por eso decidí al final pues no tener descendencia propia, ¿no? Te acabo de preguntar sobre el cambio climático, pero existen otros sinónimos. Por ejemplo, emergencia climática, crisis climática, calentamiento global. ¿Todo esto es lo mismo o son cosas distintas? Hay matices, todo está relacionado. El calentamiento global es una consecuencia o las consecuencias más graves que tenemos son luego pues, lo que nos ha pasado ahora mismo en Valencia, ¿vale? Entonces, Mm, estos son emergencias del clima, sí, pero está relacionado con el cambio climático, no cabe duda, ¿no? Eh, el problema es que, según los estudios más serios que podemos encontrar al respecto, esto se va a ir produciendo cada vez más. Cada vez va a haber más desastres de tipo ecológico debido a lo que nosotros estamos produciendo sobre el planeta. mm. ¿Cuándo vamos a tomar conciencia de esto y cuándo vamos a hacer el cambio? Bueno, vamos a verlo, pero es urgente ya. Hay un buen número de países, especialmente europeos, que están llevando a cabo políticas medioambientales que, dicho en lenguaje común, llevan la etiqueta verde. Existe un término recurrente en estos documentos oficiales, que es la llamada transición energética. ¿Qué es la transición energética? ¿En qué consiste y por qué es importante? Bueno, se está incluso hablando aquellos científicos, que es donde nos tenemos que basar de los que tienen datos un poco más exactos sobre lo que está ocurriendo, se está empezando a hablar de un punto de no retorno. Es decir, que llega un momento donde el planeta no le va a ser fácil recuperarse. Yo creo que estamos lejos realmente. No hay nada más que haber visto el problema que tuvimos cuando nos encerramos todos en casa y vimos con qué rapidez la naturaleza se recupera, ¿no? Entonces, seguramente estemos lejos de ese punto de no retorno donde el planeta tenga unos cambios radicales. Para ello, pues se ha planteado el que tengamos estos transición energética, ¿vale? De muchos gobiernos que dicen que hay que ir abandonando una serie de formas de vivir que producen un malestar al planeta, una huella de CO2 muy alta, en fin, una serie de problemas que hace que el desastre se nos pueda venir encima.
Va a llegar un momento donde los polos se pueden derretir. Eh, ya ha subido, pues no sé, la verdad es que hace un año y pico que vi los últimos datos sobre cómo en los polos va subiendo medio grado, pero medio grado en el polo es muchísimo, Es porque mucho. va a llegar un momento donde una parte del hielo se puede despegar y meterse en el océano. Cuando se meta en el océano va a cambiar la temperatura de zonas importantes del océano de las que depende el clima. Si esto ocurre, los desastres se pueden multiplicar, o inclusive terremotos, volcanes, en fin. Eh, eh, no quiero ser alarmista, pero los estudios hablan de que o hacemos esta transición energética o es posible que nuestros nietos no puedan sobrevivir fácilmente. Bueno, de ahí la importancia que tiene la transición energética, aunque lo que se está haciendo hasta ahora no es suficiente. Es que, Juan Carlos, oyéndote hablar, a ver, a mí me viene una cuestión de el problema ecológico lo tiene el planeta, lo tenemos nosotros, nuestra supervivencia. Entonces, Yo tengo claro que es nuestra supervivencia. El planeta, como te he dicho, en 4 días que no hemos estado, tuvo una recuperación importante, claro, porque nos paramos, ¿vale? Pero el día que nosotros desaparezcamos, el planeta se va a recuperar tarde más o menos. La extinción total de la humanidad no creo que pueda llegar, pero que lleguemos a perder toda nuestra civilización y tengamos que empezar prácticamente de cero porque se pierda todo conocimiento y tengamos casi que volver a las cavernas, pues eso sí podría llegar a ocurrir, porque ahora mismo en una ciudad tú cortas el suministro de agua, sencillamente, y a los 3 días el desastre que se monta de la gente con violencia y con... ha habido algunos casos solamente con la luz, no con el agua, que es mucho menos grave. Y ha ya, habido una respuesta humana que dejaba mucho que desear. todavía seguimos en parte dependiendo de combustibles fósiles y otros tipos de energías como el carbón, el gas, el petróleo. Y eso dificulta un poco ir creo, según mi punto de vista, ir al modelo de cero emisiones. ¿Esto es realista alcanzar realmente ahora, en este momento, este modelo de emitir cero CO2? No, ahora mismo es imposible. Todas las cumbres del clima que se han hecho han servido para muy poco, porque los países no se ponen de acuerdo y sigue primando la economía actual más que el futuro. Entonces, mientras esto siga así, pues no es nada realista. De todas maneras, el cero emisiones es utópico, no existe prácticamente. No sé, las placas solares, a lo que yo más le dedico, ¿no? Me he dedicado 20 años a la instalación de placas solares. Efectivamente, cuando la placa está produciendo no genera ningún residuo y es cero de emisiones, pero en su producción y en su reciclaje sí va a producir una huella de carbono. Quiere decir Mm. que cero emisiones no existe. Nuestra propia vida, el estar vivos, estamos produciendo Claro, emisiones. Es claro. decir, que lo que pasa es que somos demasiados y con costumbres demasiado peligrosas para el planeta. Mm. Ya, supongo que en esta situación se trata de buscar el mal menor. Efectivamente. No solo el mal menor, sino que si nosotros conseguimos tener un tipo de energía que no sea tan dañina, puede llegar un momento donde sea reciclable y se mantenga la energía sin dañar, porque el planeta va absorbiendo esta energía. De hecho, nos encontramos con que CO2 lo producen los vegetales constantemente, pero también producen oxígeno y también hay un ciclo donde todo esto se va reciclando. Si el ser humano no produce tanta agresividad en su consumo para el planeta, pues nos encontraríamos con que este se puede autorregular y eso se puede mantener. O sea, que no hace falta llegar al cero, sino que sea mantenible. Y esa es la meta que hay que conseguir
y que todavía estamos muy, muy lejos. Tiene que evolucionar mucho el ser humano para eso. Que se pretende que las energías renovables sean el nuevo modelo de desarrollo. Esta tendencia se está dando de manera natural, porque el desarrollo va por ese camino, o es algo que está fagocitado por la dotación presupuestaria destinada a esos fines. Son ambas cosas, o puede ser ninguna, no lo sé. Bueno, ha habido una resistencia muy fuerte en muchos países, en España especialmente, hacia todo lo que sean energías renovables. Y esto es debido a los lobbies de la energía que mueven una cantidad de dinero impresionante. Hay que tener en cuenta que todos los ciudadanos, todos los meses, pagamos una factura de energía a estos lobbies. Quiere decir que recaudan más que los propios gobiernos. Y esto hace que sean demasiado poderosos, ¿vale? Eh, no quiero poner ejemplos porque los hay de todos los colores y no quiero meterme en tema político, pero tenemos ejemplos que lo sabemos todos, que han tenido puertas giratorias y que cuando han salido del gobierno o mientras han estado en ello, pues han puesto pegas a las energías renovables. Parece que ahora, poco a poco, cada vez va habiendo más conciencia social sobre estos temas, gracias a gente como tú que estáis haciendo este programa y que hacen que la gente escuche y sepa qué es lo que está ocurriendo realmente, y eso fuerza un poquito a los gobiernos. En Mm. España llegamos al absurdo de lo del impuesto al sol, que todos escuchamos, ¿no? Es, bueno, voy a tomar el sol y me van a cobrar un impuesto por tomarlo. Bueno, pues las placas solares producían energía sin ningún perjuicio para el Estado, pero sí para las grandes compañías, porque dejan de facturar. Y Claro. entonces, durante mucho tiempo, yo oí lo del impuesto al sol y las normas que se iban a poner en una conferencia que daba una persona de alta dirección de una compañía eléctrica, no voy a acordarme exactamente de quién, ¿vale? No, ¿para qué? Pero lo oí en una conferencia que lo que habría que hacer es esto antes de que estuviese el impuesto al sol. Mi sorpresa fue que cuando salió la ley, yo dije, pero si esto lo estaba diciendo un presidente de una compañía eléctrica en una conferencia sobre, pues yo estaba ya metido en el tema energético y yo dije, bueno, pues entonces este señor, las teorías de este señor son las que han primado. O sea, de alguna manera ha convencido al gobierno para que esto se haga. O sea que sí, sí está de alguna manera todo manipulado y tenemos que tener cuidado. Pero no se pueden poner puertas al campo. Llega un momento donde todo esto, por naturaleza, se está facilitando. Mm. Y bueno, hay ayudas europeas ahora mismo que, que ayudan, pero no es suficiente. No es suficiente. Mira, hay una ley, puede parecer una cosa nimia, pero que a mí me pareció muy importante. Y es que ahora mismo uno puede poner placas solares en un domicilio distinto al domicilio habitual, que antes no era así. Pues esto es importantísimo, porque estamos hablando de que hay varios millones de viviendas en España que son segunda vivienda, donde Mm. antes nadie pondría placas porque como voy a ir un mes al año y algún fin de semana, me cuesta mucho ahorrar allí. Pero ahora las Mm. puedes poner y puedes ahorrar luego en un piso en la ciudad. Se está multiplicando las instalaciones por este motivo. Este tipo de cosas que pueden ir cambiando las posibilidades de que se haga. El día que la mayoría de las cubiertas, de los tejados de las viviendas en España tengan placas solares, nos vamos a encontrar con que ya no es necesario ni centrales nucleares, ni combustibles, ni nada, porque uno recarga, va a tener la energía en casa, el calor en casa y además la movilidad en el coche eléctrico. Entonces, ya no va a hacer falta quemar combustibles y eso de aquí a una generación no lo podemos encontrar que Mm. ya exista. ¿Todavía existe el impuesto al sol? No, no, esto ya desapareció gracias al cielo. ¿Eh? Pero bueno, durante una serie de años yo recuerdo de haber hecho una reunión de las empresas que estábamos en el sector, intentamos hablar con el responsable del gobierno, X en ese momento, y nos dio con la puerta a las narices. Dijo que ni lo intentásemos, que no íbamos a conseguir nada. Luego cambiaron las cosas y ya ahora pues
se quitó. Pero aquello éramos el hazmerreír del mundo, ¿eh? Había Sí, chistes en varios países, se formaban chistes con lo del impuesto al sol, porque era absolutamente ridículo. ya, ya, bueno. También está claro que al final las grandes corporaciones, incluso los gobiernos, eh, ante la fuerza del pueblo, cuando la gente está en un estado de conciencia óptimo y común, es muy difícil luchar contra eso y ellos se tienen que amoldar a ese estado de conciencia. Lo que pasa es que cuesta llegar allí, cuesta Sin llegar. duda, sin duda. Sí, ibas a decir algo. Sí, no, bueno, que efectivamente nosotros tenemos que poner cada uno nuestro granito de arena. Es Mm. decir, a veces uno se queda en casa diciendo, ¿y qué puedo hacer yo para solucionar el problema que tenemos con la energía y con el destrozo que está haciendo el planeta? Bueno, individualmente, efectivamente, se puede hacer poco. Lo que pasa es que los distintos individuos sumados es lo que hace al final el cambio. Si además conseguimos hablar con la gente y contarle y defender la necesidad que hay de esto, y además tenemos una vida más sana y más acorde con la naturaleza, pues si sumamos conciencias se conseguirá el cambio. Sí, Todos los cambios que ha habido a lo largo de la humanidad empezaron siempre por unos pocos. ¿Eh? de hecho yo tengo esa pregunta, o sea, ya que estamos en el tema te lo voy a hacer, porque yo a veces tengo la impresión de que me quedo con una sensación de que yo estoy haciendo lo correcto porque separo las basuras y pago impuestos y ya está, lo demás que lo hagan los gobiernos y las corporaciones. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer nosotros que esté en nuestras manos, que dependa de nosotros y no esperemos a que venga un mesías o un superhéroe a salvarnos? ¿Qué podemos hacer aparte de estos detalles cotidianos? Bueno, hay una frase que a mí me gusta, que es que la unión hace la fuerza, ¿eh? Y entonces considero que tenemos que buscar, bueno, la idea que he esbozado antes, ¿no? Tenemos que dejar de ser espectadores para ser actores de la vida. ¿Eh? Entonces, si conseguimos ser activos y actores del mundo y nos vamos sumando a aquellos que estamos dispuestos a trabajar por ello, se pueden conseguir muchas cosas. Porque uno solo, sí, pues, efectivamente yo separo la basura y además he puesto un cartel en el portal de mi casa para que tomen conciencia porque me doy cuenta que lo hacía, creo que había otro y yo que lo hacíamos, el resto no lo separaban. Y bueno, pues pones un cartelito, hablas con la gente, sí, pero todo eso son acciones pequeñas, ¿vale? Donde sí se pueden conseguir cosas es cuando nos sumamos a través de sociedades que puedan abarcar una mayor conciencia conjunta que pueden forzar la situación. ¿Eh? Y cada vez hay más gente dispuesta a ser actor en la vida y no son simples espectadores de cómo destrozamos el mundo. Sí, no, a ver, la pregunta también te la hago porque yo te hablo a título personal, sin señalar a nadie. Lo digo por mis propios hábitos de consumo. Por ejemplo, esperar que un gobierno establezca una ley que obligue a los fabricantes a no usar plástico es una cosa, pero otra cosa es que yo vaya al supermercado con mi propia bolsa y no use los plásticos que el supermercado me ofrece gratuitamente, además, que va con la etiqueta y el precio, y es un gasto que se puede perfectamente omitir. Ese comportamiento, por ejemplo. Por eso viene la Sí, pregunta. comportamientos de esos hay muchos. Yo, por ejemplo, veo a veces fiestas a las que voy y que hay a lo mejor mucha gente y todavía se siguen utilizando vasos de plástico. Y entonces dices, bueno, hay vasos de papel que son reciclables y que eso llega a la tierra y vuelve a convertirse otra vez en un árbol. Entonces es mejor hacer esto. Y acciones de estas hay miles que todos conocemos y bueno, se pueden buscar aquel que las quiera y se pueden ir consiguiendo cosas. Pero insisto, eso al hacerlo individualmente es tan poquito que no es que lo desprecie, por supuesto hay que hacerlo, ¿vale? Pero es tan poquito en comparación con lo que hace falta que lo más necesario es que cada vez haya más gente
que se una para conseguir un mundo mejor. Si no nos unimos para hacer un mundo mejor, individualmente no lo vamos a ver. Y lo que decía, no me quiero meter en política, pero no hace falta nada más que echar un vistazo a cómo está el mundo. Y bueno, tenemos confianza en que van a mejorar el mundo aquellos que lo están dirigiendo. Bueno, que cada uno se lo piense y se responda. Disculpa que me ría. Sí, pero no es fácil ahora mismo, ¿eh? Estamos al borde de una tercera guerra mundial y entonces a lo mejor es la solución energética, que desaparezca la mitad de la humanidad y entonces no seremos tantos, pero esperemos que no tenga que ser algo tan drástico, ¿no? Vale, hay un otro término que es el término de la huella de carbono. ¿Qué es esto de la huella de carbono y qué aplicaciones puede tener? Bueno, la huella de carbono es que todos al vivir estamos produciendo un resto de carbono. Lo que estábamos hablando, la forma en que nosotros vivimos produce que la huella de carbono sea muy alta y hoy en día eso se puede medir y con eso podemos conseguir que se reduzca bastante el daño que se está haciendo. Si yo, en vez de viajar tanto en coche consumiendo combustible, consigo viajar un poco menos o utilizar transportes públicos, estoy reduciendo mi huella de carbono. No cabe duda que si yo me desplazo en tren a un sitio determinado, en vez de en coche yo solo, mi huella de carbono es inferior, ¿vale? Ujú. O si voy a viajar a un sitio, como se hace hoy en día, se busca gente que va a viajar al mismo sitio para llenar un coche y que el coche consume prácticamente lo mismo y ahora la huella de carbono que dejamos 5 personas es casi la misma que si yo viajaba solo. Bueno, pues reducir la huella de carbono es importante y ser consciente de ello. Vale, también hay opiniones, como todos, como siempre hay opiniones que están a favor o en contra, pero más que nada, más que opiniones, lo que yo detecto es que hay un cierto miedo a que la huella de carbono se convierta en un mecanismo de control social. Es decir, si un gobierno de turno te dice, por la huella de carbono que has consumido este mes, tienes limitado el acceso a estos servicios sociales. ¿Esto puede pasar o es ciencia ficción? Yo creo que eso ya nos metemos en teorías de la conspiración. No creo que lleguemos a eso. Lo que sí tiene que haber es un control de la huella de carbono a nivel de empresas grandes, por ejemplo. ¿Eh? Pero está en todo. Las cantidades de alimentos que se tiran, que no sé, que tanto en los restaurantes como en los supermercados. Bueno, pues ya se están eh, produciendo interés de que haya leyes que hagan que la gente cuando termina en un restaurante se tenga que llevar la comida que le sobra a su casa para que no se tire y que en los Mm, supermercados aquello que está cercano a caducarse se puedan hacer unas ofertas muy agresivas de forma que no haya que tirar cantidad de comida o se pueda dar a centros sociales de gente que no tiene medios, ¿no? claro, Quiero decir que hay muchas acciones que se pueden hacer y que reducirían también esta huella de carbono y que no tienen por qué ser malas. ¿Eh? En realidad, además, las cosas no son ni malas ni buenas, depende de cómo se utilicen y quién las utilice. claro, El problema es que los que tienen las leyes en las manos muchas veces no son gente que se preocupe por los demás, ¿no? El verdadero político sería aquel que trabaja, bueno, como decía Ortega, me parece que era Ortega Set, que hablaba de que el político, el real, el verdadero, es moralmente superior a la mayoría de los ciudadanos porque trabaja para todos y no para sí mismo. Entonces, pero esto no son los políticos que nosotros tenemos. Si claro, consiguiésemos darle la vuelta a eso y que los políticos realmente trabajasen primero para los demás y luego para sí mismos, seguramente cambiarían las cosas y entonces ya no mm, habría estos problemas que estamos planteando que podría llegar a haber. sí. Vale, nos has hablado de que cada vez se usa más los paneles solares. Entonces, en los últimos años hemos visto un crecimiento exponencial de estas tecnologías, tanto la solar como la eólica.
¿Cuáles son los logros más significativos en este campo? Bien puede ser porque se generaliza el uso o porque la tecnología ha avanzado y ahora hay paneles solares o energía eólica más desarrollada que hace, por decir algo, 5 años. Algo se está avanzando, ¿vale? Los paneles solares no se puede avanzar mucho porque esto en realidad es una piedra que tiene la propiedad, una vez está machacada, de captar los fotones y de transformarlo en electricidad. Y quiere decir que lo que pasa es que cada vez son más eficientes, ¿vale? Entonces, pues ahora hay paneles que tienen un 24% de eficiencia. Quiere decir que de la radiación que hay en un metro cuadrado se consigue un 24% de esa radiación, absorberla y convertirla en energía. Que se pueda llegar a más eficiencia está siendo complicado, ¿vale? Lo que sí ha avanzado mucho es que al ser una cosa muy generalizada, no ha sido tanto la tecnología, sino el que sean grandes producciones, el hecho de que haya bajado muchísimo el precio. Una instalación solar de hace unos años costaba el doble de lo que cuesta ahora. Entonces hace que para la gente sea más rentable el poner las placas solares y más fácil llegar a ello, ¿vale? En el caso de la eólica tiene mucho impacto visual, ¿vale? Para empezar, tiene impacto sobre las aves, porque mata muchas aves, o sea que es más complicado. Yo creo que a mí me gusta más. Yo la eólica prácticamente ya hace unos años que no la instalo normalmente. La mini eólica, yo nunca me he dedicado a los grandes molinos, ¿vale? Pues mueven mucho dinero, no llegaba a ello. Pero me dedicamos a las placas solares porque las considero menos problemas, sobre todo si se hace sobre cubiertas. El único problema que tenemos a veces sobre las placas solares es cuando invadimos territorios, zonas donde son para cultivo y entonces nos vamos a encontrar con que aquellos que les quitan su medio de vida se van a quejar, lógicamente. Por eso creo que el terreno hay que protegerlo, pero hay que facilitar mucho el que todavía tenemos muchísimos miles de metros cuadrados que se pueden montar encima de naves y de edificios. ¿Y cómo evalúas el potencial de las energías menos masificadas? Por ejemplo, la energía geotérmica o la de hidrógeno verde. Bueno, pues el hidrógeno verde tiene sus problemas, ¿vale? En principio va a separar el oxígeno con otra energía renovable y al final sale cara y no sé si eso va a avanzar en un futuro. En cuanto a la geotermia, el problema que tiene es que en muchas zonas, en muchos sitios no se puede hacer porque necesitas tienes que perforar muchos metros del suelo hacia abajo y a veces no hay sitio donde colocar la perforadora porque estás entre edificios y en sitios complicados y además es muchísimo más caro que el montar placas solares. Luego una vez montada es maravillosa y es lo más agradable que existe y además, pues como lo que va a hacer es que saca el calor del suelo en invierno y te lo mete dentro de casa y luego cuando llega el verano, como tú has estado sacando el calor, aquello está más frío, pues lo hace al revés y entonces la geotermia funciona muy bien y es muy agradable. Pero claro, una geotermia cuesta, no sé, para una casa, un chalet habitual puede costar, hace mucho que no lo miro, pero debe estar por los 30 y pico mil euros mientras que una instalación de placas solares yo las hago por menos de 5.000. Y si es con baterías, por a lo mejor hasta pues, por 6.000 euros tengo instalaciones con baterías. O sea que sale mucho más rentable. O sea que es más fácil de amortizar. Sí, 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 sí. Mira. Si no hubiese ayudas, que las está viendo, ¿vale? Pero si no hubiese ayudas, una instalación solar se puede amortizar hoy en día ya en 5 o 6 años. ¿Eh? Y Qué luego bueno. duran eternamente. O sea, las placas solares normalmente estamos hablando de una duración de unos 30 años, pero porque las primeras placas solares que se montaron terrestres, unas que se mandaron al espacio antes, pero las terrestres que se han controlado, las montó la NASA hace poco más de 30 años. Entonces, hablamos de esa duración porque sabemos que eso van a durar seguro, pero en realidad eso es casi eterno.
van produciendo un poquito menos según pasan los años. Sí. Pero si nos están quitando un 0,5% anual de media, un 0,25, pues dentro de 30 años resulta que la placa está produciendo al 70% de lo que producía al principio. Bueno, pues nuestros nietos seguirán utilizándolas. O sea que es un sistema que se recupera fácilmente la inversión y además te da energía de por vida gratis. Pues, está claro, es una cosa que hay que facilitar a la gente. Quería preguntarte, ¿qué pasa con la energía que producimos y no se consume? Bueno, la energía en realidad nunca se produce si no se va a consumir. Es decir, una placa solar tú la puedes tener, la has comprado, la tienes apoyada sin instalar y no está produciendo energía, no está enchufada a ningún sitio, no está produciendo. Y las compañías grandes están regulando constantemente esta producción de energía para no tener sobrantes. Si hay un sobrante de energía hay que disiparla en forma de calor, porque la energía no desaparece, se puede transformar y se puede transformar en calor. Pero normalmente esto se regula siempre para que no haya un exceso de energía. ¿Mm? Vale, o sea que eso está controlado, vamos, que no se Sí, pierde. no se produce, no se produce. Y acumularla es carísimo. Se puede acumular energía, pero tú acumulas energía con una batería en tu casa que dura 12 horas, 24 horas, pero no 6 meses, porque eso Mm. sería, económicamente sería inviable. ¿Mm? El otro día vi un invento que estaban intentando hacer los chinos, pero era una batería del tamaño de un edificio y que lo que hacían era subir pesos de forma que con la energía mientras estaba produciendo energía limpia. Y cuando llegaba que no se producía, pues iba el sol o lo que sea, esos mismos pesos al bajar producían energía debido a la atracción de la Tierra. Se están intentando inventar cosas, pero Bueno, no es factible. bueno, bien. ¿Cómo podemos contener de manera individual el cambio climático? Eh, Lo que tenemos que hacer es concienciar a la gente. La educación es el capítulo fundamental de nuestra sociedad. Si cada vez hay más gente que entiende la necesidad que hay y cómo tenemos que vivir para que nuestra huella sea lo menor posible, ahí se puede hacer. Pero de forma individual podemos hacer algo, no es despreciable, lo tenemos que hacer, pero es tan poco que si no educamos a la sociedad para este cambio, no vamos a conseguir gran cosa. Ahora, Mm. si se hacen cosas como las que estás haciendo tú, que a través de tu programa nos estás facilitando el conocer con más profundidad temas tan importantes como este, eso suma conciencias y el despertar de la conciencia de la sociedad es lo que realmente va a hacer el cambio climático. O sea que cuando hablamos de ecología, estamos hablando de conciencia también. Sí, por supuesto, por supuesto. Estamos hablando al fin y al cabo, de filosofía. Eh, Recuerdo el libro de Más Platón y menos Prozac, que estuvo Ujú. de moda, ¿no? Claro. Entonces, creo que lo que hace falta es que la gente reflexione más y no esté mirando para otro lado con los problemas que hay, diciendo, bueno, que lo solucionen los gobiernos. No, somos Claro. nosotros los que tenemos que ir aportando cada uno nuestro granito de arena. Cada vez que uno mira para otro lado ante un problema, por omisión, está creando un karma negativo, una carga sobre él mismo y sobre la sociedad. Bueno, y ya para cerrar, pues, aparte de darte las gracias a ti, Juan Carlos, también quiero compartir con la gente el detalle de que tú y yo, Juan Carlos y yo, somos del mundo del teatro. Entonces, a quienes hayan visto un ensayo de actores y de actrices o que haya visto cómo se rueda una escena en una película, lo que detona todo, lo que hace que todo ocurra es la palabra acción. Y su raíz original es del sánscrito, que significa karma. Es decir, aquí estamos para actuar. Estar en este mundo de manera pasiva, esperando a que otra persona lo haga, que otra persona nos salve
o inventamos un superhéroe y ya vendrá, pues realmente no estamos viviendo. Entonces la invitación es a actuar en este mundo. Juan Carlos, ¿algo más que agregar a esto? Bueno, se me ocurre que la gente tiene que plantearse que no sabemos cuánto vamos a vivir y hay una especie de obsesión de vivir más años. Y creo que no hay que preocuparse de cuánto vamos a vivir, que eso está en el destino y no lo sabemos, pero lo que sí nos podemos preocupar es de poner más vida en nuestros años. Eso no cabe duda que es algo que todos podemos tomar como forma de vivir. Si nosotros actuamos, como tú dices, si nosotros hacemos cosas que sean en positivo para nosotros mismos y para nuestro entorno, estamos poniendo más vida en nuestros años. Y eso es un aspecto de la vida muy interesante que todos nos debemos plantear. Pues nada, Juan Carlos, hasta aquí el programa. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. A vosotros, estoy dispuesto cuando os haga falta porque creo que la labor que estáis haciendo es muy importante, porque estás concienciando a la gente de cosas tan importantes como la que hemos estado hablando. Muchas gracias, Juan Carlos, y a vosotros, amigos que nos veis o nos escucháis a través del podcast, pues qué deciros, que no tenemos la menor duda de que estamos en un momento convulso de nuestra historia contemporánea, que podemos tener la idea de que todo el tiempo estamos en un momento convulso, y puede que sí, pero ahora estamos aquí, y esta es la generación que nos ha tocado, y esta es nuestra actualidad y es nuestra realidad. Por eso hay que actuar. Como tampoco cabe duda, que bueno, nuestra supervivencia depende de esas fuentes energéticas y también de esos entornos naturales que a veces se ven modificados por nuestra forma de extraer estos recursos. No cabe la menor duda de que la clave está en el equilibrio, en la armonía y, como lo ha dicho nuestro invitado, en la conciencia. Y por eso, desde aquí, desde Paideia, te invitamos a reflexionar. ¿Qué está en nuestras manos que podamos hacer? ¿Qué está en nuestras manos que no dependa ni de las instituciones ni de las empresas? ¿Qué depende de nosotros? El universo empieza y termina en ti. Limpia tu parcela interior, actúa con conciencia y con sentido común y verás cómo cambia el mundo. Hasta la próxima. Gracias.